son aquellos bienes tangibles, digamos, que la empresa los emplea, digamos, para alguna actividad de ingresos. Muy bien, gracias, Ramiro. El único que va a responder, ¿sí? Ahí lo que dijo Ramiro es que son bienes tangibles, dijo, ¿verdad? Y que se emplean continua y repetidamente en el ciclo operativo de la empresa. ¿Qué otra característica tienen? ¿Se consumen con el primer uso o no? Es decir, ¿lo uso una vez y se consumen o permiten usarlo más de una vez? No se, no se va Una de las desgastando, digamos. características, fíjense en la bibliografía, que nos dice que no se consumen ni se agotan con el primer uso, ¿sí? Entonces se emplean continuamente en el ciclo operativo de la empresa, ¿sí? No se consumen ni se agotan con el primer uso. Y la tercera característica, que es una de las más distintivas también de estos bienes de uso, ¿cuál era? Que no ¿Qué lo están diferenciaba destinados a de la un bien? venta. No están Perfecto, destinados a no la venta. están destinados a la venta, ¿sí? Lo que no significa que se puedan vender, ¿verdad? ¿Se entiende esta distinción? Entonces, bienes de uso porque se emplean continuamente en el ciclo de la empresa, ¿sí? No se consumen ni se agotan con el primer uso y su destino principal no es la venta de este bien, ¿sí? Pero no significa que puede eventualmente generar una venta de este bien de uso. ¿Qué vimos también la clase pasada? ¿Cuál era el costo de incorporación de este bien de uso, chicos? ¿Quién recuerda? Era el precio de compra, digamos, más todos los demás costos necesarios para, digamos, ponerlo en funcionamiento al bien de uso. Muy bien, entonces el precio de compra más todos los costos que necesarios para qué? Para ponerlo en Funcionamiento. funcionamiento, ¿sí? La bibliografía, ¿qué nos dice? Dice, la incorporación al patrimonio del bien de uso es conveniente, el costo por el que se debe incorporar un bien al patrimonio está dado por y menciona acá, el sacrificio económico necesario para disponer del mismo. ¿Y qué incluye este sacrificio económico? ¿Sí? Cuando hablan de sacrificio económico, ese gasto, ¿sí? Incluye el precio de compra de contado. Acá que habíamos distinguido, si tuve un descuento, ¿lo tengo que sumar al descuento y a la bonificación o lo aparto del sacrificio económico? A ver, si adquirí un auto a 100.000 pesos y me hicieron un descuento del 10%, ¿cuánto es el precio de compra al contado? ¿100.000 o 90.000? 90.000. Entonces, ¿cuál es el costo de incorporación que va a tener? ¿Los 100.000 o los 90.000? Los 90.000. Los 90.000. Entonces, fíjense, es el precio de compra, ¿sí?, al contado neto, es decir, restando descuentos y bonificaciones. ¿Y qué nos incluyen también? Si, por ejemplo, el auto vale 100.000, pero lo voy a pagar en cuotas y voy a tener un interés, que ese interés por esa financiación me suma 300.000 pesos, ¿sí? Perdón, 30.000 vamos a poner. Entonces, en definitiva, voy a pagar el auto 130.000 pesos. ¿Cuál es el costo de incorporación en ese caso? Si tengo 30.000 pesos de intereses de financiación. El costo de incorporación es de 100.000 porque, digamos, no se tomarán en cuenta los intereses financieros que tenga, digamos. Muy bien, exactamente. Entonces, fíjense que no es simplemente, hay que analizar bien cuál es el sacrificio económico para disponer del bien, que no incluye descuentos y bonificaciones y tampoco incluye intereses, ¿sí?, ya sean implícitos o explícitos, sobre el precio de contado del bien de uso que estamos adquiriendo. ¿Se entiende entonces?
Todo esto es para lograr el costo de incorporación. Ahora, cuando hablan del sacrificio económico necesario para disponer del mismo, fíjense que en imagen tienen un automóvil, ¿sí? Que contablemente, ¿cómo lo nombrábamos y qué cuenta utilizábamos para ello? La cuenta de rodados. La cuenta rodados, exactamente, ¿sí? Y este automóvil, vamos a tomar que tiene un valor al contado de 100.000 pesos, ¿sí? Pero nos dice que nos hacen un 10% de descuento. ¿Sí? O sea que, ¿cuánto es el precio de contado en definitiva de este automóvil? El descuento es el 10%, estamos hablando de 10.000 pesos de descuento. Quiere decir que el valor al cual estoy adquiriendo el rodado, ¿de cuánto es? De 90.000. 90.000, ¿sí? Hasta ahí el costo de incorporación es 90.000, ¿sí? Pero también nos dicen que para traer el auto nos van a cobrar, ¿sí? 20.000 pesos de flete, ¿sí? Que es el que tienen acá, ¿sí? Para entregárselo en la concesionaria o en la empresa, ¿sí? Entonces tenemos fletes. ¿Sí? 20.000 pesos, ¿sí? Y nos dice también que hay un costo de patentamiento, por ejemplo. Que nos dice que es de 5.000 pesos. ¿Cómo calcularían entonces el costo de incorporación de este rodado? Ya tendríamos esos 90.000, digamos, por parte de los descuentos, y a eso le sumaríamos, digamos, los costos necesarios, que es lo del flete, y el costo de incorporación quedaría en 115.000. ¿115.000? Sí. Que es los 90.000 más los 20.000 de los fletes. ¿Por qué? Porque es un sacrificio económico necesario para disponer del mismo. Ahora, el patentamiento, ¿sí? ¿Puedo sacar a la calle un auto sin patentar o no? No, profe. No. Legalmente no se puede sacar un auto o ponerlo en circulación, es decir, disponer del mismo sin el patentamiento, ¿sí? Que tiene un costo de 5.000 pesos. Entonces, este es un sacrificio económico necesario para disponer del mismo, ¿sí? Y vamos a tomar un ejemplo de que nos cobran un interés, ¿sí? Porque vamos a pagarlo en 30, 60 y 90 días, ¿sí? De unos 20.000 pesos. Ese interés es un sacrificio económico necesario para disponer del mismo y parte del costo de incorporación. No, profe. No, ¿verdad? Entonces vamos a sumar los 90.000, ¿sí? Que es el precio de contado, porque nos dice que es el precio de compra al contado, neto de descuento y bonificaciones, no incluyéndose intereses, ¿sí? Ya sean explícitos o implícitos. Todos los demás conceptos que resulten necesarios hasta el que el bien se halla en condiciones de ser utilizados, y fíjense que ahí está la palabra clave, ¿sí? Costos necesarios, ¿sí? Para que el bien esté en condiciones de ser utilizado. En este caso incluye los fletes y el patentamiento, ¿sí? Entonces tenemos 20.000 pesos más 5.000, ¿sí? Del patentamiento. Lo que nos genera un costo de incorporación de este rodado, ¿sí? De 115.000 pesos, como lo dijo su compañero. ¿Qué otros costos, ¿sí? Pueden formar parte del costo de incorporación, según lo que vimos en la clase anterior? Ya vimos fletes, vimos patentamientos, Seguros, instalaciones. seguros, ¿sí? Controles de calidad,
instalaciones y puesta a punto, ¿sí? Y hasta derechos de importación, ¿sí? Y de aduana en caso que el bien venga del extranjero, ¿sí? Entonces, ¿cómo se va a determinar el valor de origen? ¿Sí? Que es este costo de incorporación. ¿Cómo era? Era el precio de compra de contado, ¿más qué? Todos los costos necesarios. Esto ¿Para qué? hasta que el bien, digamos, Para esté en que condiciones. sea utilizado. ¿Y esto qué es? ¿Sí? El valor de origen, ¿sí? Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? Nos dice que hay una empresa que se llama La Serrana, ¿sí? Que compra, según una factura, un equipo de procesamiento electrónico de datos para ser utilizado en el área de administración. Paga, ¿sí? Con un cheque de 8.900 pesos, ¿sí? ¿Cómo harían la registración de esta operación? Si estoy comprando un equipo de procesamiento electrónico, ¿qué cuenta contable utilizarían? Instalaciones. Equipo de procesamiento electrónico, ¿no le suena? Equipos de computación. Equipos de computación, profe. Equipos Bien, de ¿sí? computación. Acuérdense que la cuenta debe ser clara, precisa y homogénea, ¿sí? Entonces, si hablamos de instalaciones, no es claro que es un equipo de procesamiento electrónico de datos. Y lo paga con un cheque. ¿Cuál es el activo que disminuye? Banco, cuenta corriente. Muy bien, ¿sí? Por 8.900 y por 8.900. ¿Qué nos dice? Que posteriormente esta empresa realiza trabajos de tendido de red, de instalación y de puesta en funcionamiento de este equipo. Y dice que tiene un costo de 1.100 pesos según la factura que se abonó con otro cheque del Banco Macro. Entonces, ¿qué estoy teniendo ahí? A ver, chicos, ¿qué estoy teniendo ahí? Tengo un trabajo de tendido de red, de instalación y de puesta en funcionamiento de este equipo de procesamiento de datos. Un costo necesario para la puesta en funcionamiento de un bien de uso. ¿Es un costo necesario para que sea utilizable este equipo? Sí. 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 Entonces, ¿qué va a ser? Parte de qué? Del costo de incorporación, ¿sí? Parte del valor de origen de este equipo de computación. Contablemente, ¿cómo reflejamos esta parte teórica? Sería maquinaria, aumento de activo, equipo de computación, aumento de activo, por los 1.100 y como se paga con un cheque común, banco, cuenta corriente. Exactamente, ¿sí? ¿Quién se anima a mayorizar la cuenta de equipos de computación ahora? Sería 9.600 la mayorización. 9.600, ¿por qué? Porque eran 8.500 o 9.500 eran el 8.000. Acá, a ver si lo ven bien. ¿Sí? 8.900, ¿sí? Y 1.100 pesos de... Entonces tenemos 10.000 pesos, que va a ser el ¿qué? El valor de origen. El valor de origen de esto. Entonces fíjense cómo contablemente
¿sí? Se respeta esto de que los costos necesarios para poder funcionar este equipo de computación forman parte del bien de uso, del costo de incorporación. Entonces, fíjense que no solo el costo del equipo va a ser los 8.500, sino se van a sumar los 1.100 pesos por la puesta en funcionamiento de ese equipo. En definitiva, el valor del equipo de computación, ¿cuánto va a ser? 10.000. 10.000 pesos, correcto, ¿sí? Eso es lo que vimos, ¿sí? En el primer ejercicio, ¿se acuerdan? ¿Qué vimos en el primer ejercicio? Que había una empresa que se llamaba La Textil que compraba una maquinaria. ¿Sí? ¿Por qué valor compraba la maquinaria? Por De 150.000. 750.000 pesos. Fíjense que lo pagaba con un crédito, ¿sí? Con un pasivo, con una deuda que generaba intereses. ¿Esos intereses formaban parte del costo de incorporación o del valor de origen de la maquinaria? No. Muy bien. ¿Qué pasaba el 15 de junio? Nos decía que tenía que pagar 9.500 por un flete. ¿Y qué pasaba ahí? Ese flete se sumaba, digamos, al costo de incorporación del bien de Entonces, uso. fíjense que no generaba un gasto por fletes, sino que estoy activando, ¿sí?, ese gasto al costo de incorporación de la maquinaria. Es decir, que ¿cuánto vale ya la maquinaria al 15 de junio? 84.500. 759.500. Exactamente, ¿sí? Son los 750.000, ¿sí? Con el que es el costo de contado que adquirí, ¿sí? Y los 9.500 de los fletes. ¿Qué pasaba el 17 de junio, chicos? Lo llamaban al señor González, ¿sí? Que era un técnico que instalaba y ponía a punto esta maquinaria para ser utilizada. ¿Ese servicio es un gasto o es un costo necesario, un sacrificio necesario para disponer y utilizar la maquinaria? Es un costo necesario para Un costo necesario. Y utilizar. contablemente, ¿cómo reflejamos eso? Aumento de activo Aumentando maquinaria. el activo. Entonces, en definitiva, ¿cuánto valía mi maquinaria? ¿Cuál es el valor de origen de la maquinaria? 764.000. Que básicamente sale de mayorizar, ¿sí?, ese bien de uso, ¿sí?, que es lo que hicimos acá. ¿Bien? ¿Se acuerdan? Ahora fíjense que el 30 de junio pasaba algo. Esto tienen que tomar nota, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 17, cuando el señor González instala y pone puesta a punto la maquinaria, ¿qué pasa ahí? Se terminan los sacrificios económicos necesarios para la puesta a punto. A partir del 17 ya está, ¿sí?, funcionando. Entonces, a partir de ahí, fíjense que el día 30 dice que el señor Armando Paredes realiza un servicio de mantenimiento de la maquinaria. Ese servicio de mantenimiento es un costo necesario para disponer, ¿sí? Es un parte del costo de incorporación. No, porque el bien ya fue en funcionamiento. Tiene que ser un gasto. Exactamente. Entonces, fíjense que acá, ¿qué cuenta utilizamos? Y patrimonialmente, ¿qué significa? Utilizamos una cuenta de gasto de mantenimiento. Fíjense que tenemos una cuenta de gasto de mantenimiento. Ahora sí es un resultado negativo. ¿Dudas hasta acá, chicos? No, profe. ¿Qué vimos en el ejercicio siguiente? El ejercicio 1 nos permitió ver, ¿sí?, todo lo que es relativo a los costos de incorporación, cómo llegamos al valor de origen del bien, ¿sí? Pero ahora, ¿qué hemos visto? Que cuando transcurre el tiempo, ¿sí?,
¿Qué pasa con los bienes de uso? Se van desgastando. Exactamente, es decir que los bienes de uso tienen una vida. Una vida útil. Una vida útil. ¿Sí? ¿Y cuál es el concepto de esta vida útil? A ver. Que era el periodo durante el cual la empresa espera utilizar el bien de uso. Exactamente, es la duración esperada, ¿sí? Para que el bien de uso sea utilizado o pueda ser puesta en funcionamiento, ¿sí? Y normalmente, ¿cómo se puede medir esa vida útil? En función al tiempo o en función, digamos, a ¿Función la a años intensidad, o a qué más? o en función a la intensidad de uso. Exactamente, ¿sí? Intensidad de uso o unidades de producción, ¿sí? Por ejemplo, acá el automóvil, normalmente los rodados se van a amortizar por la intensidad del uso o por los años. Por la intensidad del uso. Exactamente, hemos visto que no es lo mismo que un automóvil de un año de uso que tenga 100.000 kilómetros o que tenga 1.000 kilómetros, ¿verdad? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? ¿Se deprecia o se desgasta igual? No, también depende del hombre, del uso y todo. Exactamente, acá depende también de la intensidad del uso, que se va a medir en este caso por los kilómetros, ¿sí?, que genere el automóvil, ¿sí? Luego tenemos que aparece como valor de recupero. Habíamos visto que era, por ejemplo, al final de la vida útil, ¿sí?, del automóvil, ¿puede tener algún valor de recupero o va a ser cero? Puede dar casos que sí tenga valor de recupero y puede dar casos que sí. Exactamente, este valor de recupero es lo que puedo recuperar después de amortizado. Nos dice que es el valor estimado que tendrá el bien, ¿sí?, al final de su vida útil y que es calculado al momento de su incorporación, ¿sí? Por ejemplo, acá incorporamos este rodado, ¿sí?, y suponemos que va a tener una vida útil de 100.000 kilómetros, pero que al final de los 100.000 kilómetros, es decir, de su vida útil, podrá tener un valor de recupero, ¿sí? Profe, disculpe que Entonces, el valor de recupero, ¿cómo? hay chicos que están en sala de espera. Tenemos a Kevin, ahí está. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes. Entonces, valor de recupero, ¿qué era? ¿El valor estimado de qué? ¿Al final de qué? De su vida útil. Muy bien, ¿sí? ¿Y qué otro valor teníamos para calcular en los bienes de uso? El valor sobre el cual se va a depreciar, ¿sí?, ese bien de uso, que es el monto. ¿Quién lo puede definir? A ver. Es el monto a transferir, digamos, a resultados u otros activos curso de la vida útil del bien de uso. Exactamente. Normalmente resultados, ¿cómo serían? ¿Sí? Porque es sobre los cuales se van a depreciar. ¿Y cómo se calcula ese valor depreciable? Valor de origen menos el valor de recupero.
Uy. Valor de origen menos ¿qué? El Booker. ¿Y cómo calculamos el valor de origen? El precio de compra más, digamos, los costos necesarios, digamos, de ese bien. Todos los sacrificios, más todos los sacrificios económicos realizados para la puesta en marcha. Exactamente, menos el valor residual. Que el valor residual, ¿cómo lo obtenemos? Valor de origen menos las amortizaciones acumuladas. Perdón, el valor de recupero. Ya habíamos dicho, el valor de recupero es un dato extra contable que responde a razones, ¿sí?, de políticas empresariales por la que determina la vida útil, las características propias del bien, ¿sí? O decir que el valor de recupero lo determina la empresa en este caso. ¿Y cuándo lo va a determinar? Al momento de la incorporación, es decir, a ese momento la empresa va a determinar cuál va a ser el valor de recupero, ¿sí? Ahora, sobre el valor depreciable, ¿qué se van a ejercer? ¿Las qué? Las despreciaciones, ¿se acuerdan? ¿Y qué significaban estas despreciaciones? Es el Desgaste que va a tener a lo largo. desgaste, exactamente, ¿sí? Y que cómo se podía medir ese desgaste también. Se medía a través, digamos, del valor depreciable que teníamos sobre los años de vida útil que tiene. Sobre los años o sobre el mismo que habíamos dicho, la intensidad de uso, ¿sí? Sí, sobre la intensidad de uso. Muy bien. Entonces, fíjense que habíamos hecho en el ejercicio número 2, donde nos daban todos estos bienes. Teníamos un horno, teníamos muebles, teníamos una Fiat Adventure, un terreno y un edificio. Fíjense que nos daban directamente ya los datos de qué cuenta utilizar del rubro bienes de uso, ¿sí? Y acá este es otro dato importante que no lo vimos la clase anterior, que es un dato que también tiene que determinar la empresa. Es a partir de cuándo se empieza a depreciar el bien. ¿Sí? Y esto se lo van a dar, que en este caso está omitido, pero el criterio de amortización puede ser por el año de alta, ¿sí?, o por el año de baja. Acuérdense esto, el criterio de la amortización, es decir, a partir de cuándo se va a empezar a amortizar, puede ser por el año de alta o por el año de baja, ¿sí? Cuando hablamos de criterio de amortización por el año de alta, ¿qué significa? Cuando empezó su funcionamiento, sería Fíjense lo que estamos hablando, el criterio de la amortización, es decir, a partir de cuándo se va a empezar a amortizar, ¿sí? Y hay dos criterios que se pueden tomar. Se puede tomar el criterio de empezar a amortizar en el año de alta, es decir, cuando en el año que se incorpora el bien, es decir, que el primer año se va a amortizar, o con el año de baja, ¿sí? Es decir, cuando termina el bien, recién se va a generar la finalización de la amortización, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué vimos? ¿Cómo habíamos amortizado o cómo habíamos calculado, ¿sí?, las depreciaciones del ejercicio? Y acá había dos cosas que tienen que tener bien identificadas, ¿sí? La depreciación acumulada y la depreciación del ejercicio. ¿Quién nos puede explicar la diferencia? Contablemente y conceptualmente, las dos, a ver.
la diferencia entre amortización del ejercicio, ¿sí? O la amortización acumulada, ¿sí? Del bien de uso. Esto lo vimos en la clase pasada, chicos, a ver, los que estuvieron. A ver, Gabriela. No La está depreciación Gabriela. acumulada, la depreciación acumulada, por ejemplo, ahí que da el 31 del 10, podría ser todo el desgaste que viene teniendo el bien de uso hasta esa fecha, digamos. Correcto, Agustín, ¿sí? Genera, ¿sí? La información de cuánto ya se fue desgastando ese bien de uso. Fíjense que cuando entró el horno, ¿en qué año? En 2017, En el 2017, exactamente, ¿sí? Y en el 2019, transcurrió el tiempo, sí, 2 años. 2 años, y en esos 2 años fue generando un desgaste, una depreciación, Sí, Sí, ¿y de cuántos años? 2. De 2 años. Entonces, fíjense que esa depreciación acumulada, ¿sí? Nos informa o nos indica, ¿sí? Cuánto fue ya depreciado o desgastado, ¿sí? Ese bien de uso que es el horno, ¿sí? En esos 2 años, es decir, al 31 de octubre del 2019. Pero ahora nosotros estamos parados, ¿sí? Contablemente en el ejercicio 2020, ¿sí? Y en ese ejercicio 2020, ¿sufrió una depreciación este horno o no? Sí, sí. Entonces, la incógnita de este ejercicio era cómo calcular, ¿sí? Solamente la amortización del 2020. ¿Cuál fue el desgaste del periodo 2020 para el horno? ¿Y cómo lo habíamos calculado, chicos? Sí, sería dividir la depreciación acumulada por la cantidad de años, por lo que digamos sería el importe del ejercicio, ¿no? A ver cómo habíamos dicho, cómo, Habría que primero que había determinar que calcular primero había el que valor determinar el valor depreciable, ¿sí? depreciable. El valor sobre el cual se va a generar la depreciación, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Valor depreciable, que ¿cómo lo calculábamos? Fíjense que el desgaste, ¿sí? La depreciación se va a generar sobre el valor depreciable, ¿sí? Entonces primero tenemos que llegar al valor depreciable, que ¿cuál era? Era el valor de origen. ¿Tenemos ese dato o no? Sí, Sí. son 340.000, ¿sí? Y tenemos un valor de recupero, que ¿cuánto era? el 10% del valor de origen. El 10% O de sea, 34.000. ¿Cómo? Entonces, ¿cuál es el valor depreciable? Tenemos el valor de origen, el valor de recupero, ¿sí? Y nos da el valor depreciable, chicos, ¿sí? Es decir que el horno se va a depreciar por un valor de 306.000 pesos, ¿sí? Y ahora, ¿qué otro dato tenemos para generar el desgaste? ¿Cuánto era la vida útil? 15 años. 15 años, es decir, que nos dice que por 15 años va a tener vida útil este horno, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos generar el desgaste de 1 año? ¿Qué les parece? Ya tenemos el valor depreciable y tenemos la vida útil que va a tener. ¿Qué hay que hacer? una división hacia sobre la vida útil. Exactamente, ¿sí? Tenemos el valor depreciable dividido los 15 años, ¿sí? ¿Y esto qué nos va a dar? La depreciación de 1 año, es decir, la depreciación de un ejercicio, que es el ejercicio 2020 que estamos calculando, ¿sí?
lo que nos da un valor de la depreciación del ejercicio de 20.400. Fíjense, primero determinamos el valor de origen y el valor residual. Para sacar ¿qué dato? El valor depreciable. Con el valor depreciable y sabiendo cuál es la vida útil del bien, vamos a poder sacar la depreciación del ejercicio. Ahora, ¿solamente se desgastó 20.400 al 2020? ¿O ya teníamos desgaste de años anteriores? No, Ya tenemos ¿Y cuánto era el desgaste de años anteriores? 40.800. 40.000. Es decir, que la depreciación acumulada, es decir, el desgaste acumulado ahora al 2020, ¿cuánto va a ser? 61.200. Exactamente, 61.200. Entonces tenemos, fíjense el dato de cuánto se desgastó ya el horno, ¿sí? Por los 3 años que transcurrieron, ¿sí? Al 2020. Con ese dato, con la depreciación acumulada al 2020, ¿qué podemos obtener? Sí, ya el valor residual, porque estamos... Valor residual de cada bien. El valor residual es decir, cuánto vale residualmente, pero ojo, al 2020, no al final de la vida útil, sino al 2020, ¿sí? ¿Cuánto va a valer ese horno? ¿Cuál era el valor de origen? 340.000. Y hemos dicho que se había depreciado ¿en cuánto? En 62.200. En 61.200, que eran los 40.800 de los 2 años acumulados anteriores, más el de este año, ¿sí? Nos da 61.200. Es decir, el valor de origen menos la depreciación acumulada al 2020 nos da el valor residual al 2020, ¿sí? Lo mismo con el resto de los bienes. Ahora, el que hay que tener una particularidad, que eso no teníamos el dato, pero ahora anótenlo, ¿sí? Tienen que saber que en el ejercicio, en el 2020, la Fiat Adventure recorrió 50.000 kilómetros. Eso anoten. ¿Cuál fue el tipo de desgaste o de amortización que generamos para el horno? Sí, fíjense. Lineal, es decir, por el uso del tiempo, por los años, ¿sí? Y linealmente. ¿Qué quiere decir? Que en los 15 años el desgaste en cada año va a ser exactamente igual, va a ser linealmente, ¿sí? Entonces cada año se va a depreciar de la misma manera. Hay otra fórmula, ¿sí? Que no está en este ejercicio, pero la pueden leer y que invito que puede ser progresiva, ¿sí? O que puede decir que al principio se desgaste menos y que al último, ¿sí? La depreciación sea más grande, ¿sí? Año a año. No la acumulada, sino la depreciación del ejercicio puede ir generándose que a los últimos años de la vida útil la depreciación del ejercicio sea mayor. Ese es otro método de depreciación, ¿sí? Y fíjense que para la Fiat Adventure tenemos, ¿sí? Que la vida útil se mide en ¿cómo? ¿En años? En kilómetros recorridos, es decir, en función. En kilómetros recorridos, exactamente, ¿sí? Entonces, la depreciación se va a dar por cuántos kilómetros fue recorriendo. ¿Sí? Ahora, ¿qué vimos para el automóvil? ¿Cómo entonces vamos a generar la depreciación de este ejercicio 2020? A ver. Primero hay que encontrar el de verdad. Exactamente. Y para calcular el valor depreciable, ¿qué teníamos que obtener? El valor de origen menos el valor de recupero. ¿Y cuál era? A ver, el valor de origen, ¿cuál era?
321.500. 321.500. Exactamente, ¿sí? ¿Cuál es el valor de recupero? 64.300. Era el 20% del valor de origen, ¿verdad? Sí, profe. ¿Así era? Entonces, ¿puedo sacar el valor depreciable? Sí, ¿Y cuánto es el valor depreciable? 257.200. Muy bien. Ahora, ¿cuántos kilómetros de vida útil tiene? 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. ¿Sí? Ahora voy a sacar otro dato, ¿sí? Que se llama, ¿sí?, la depreciación unitaria. Es decir, por cada kilómetro voy a saber cuánto se deprecia. ¿Sí? ¿Y cómo saco eso? Esa depreciación unitaria. Haciendo el valor amortizable Exactamente. depreciable. Entonces, fíjense que acá hay que hacer un pasito más. Hay que sacar la depreciación unitaria. Es decir, por cada kilómetro, ¿sí?, ¿cuánto se deprecia el bien? ¿Sí? Y se deprecia 0,86. Ahora, Disculpen, ¿qué variable utilizó para sacar la depreciación unitaria? fíjense, el valor depreciable, ¿sí?, dividido la vida útil, pero en esta vida útil es en kilómetros, no es en años, ¿verdad? Gracias. Ahora, la depreciación unitaria, ¿sí?, la voy a obtener dividiendo el valor depreciable dividido la vida útil ahora en kilómetros. ¿Qué quiere decir este coeficiente? Que por cada kilómetro que recorrido en el ejercicio se va a depreciar por esa depreciación unitaria. Y ahora, si tienen como dato que recorrí en este año 2020 50.000 kilómetros, ¿cuánto va a ser la depreciación del ejercicio? 43.000. ¿Y cómo obtuvieron eso? Haciendo lo que es, digamos, la depreciación unitaria por, digamos, por los kilómetros recorridos. Los kilómetros. Exactamente. Vamos a redondear 0,87, ¿sí? Perdón, pues 0,86. Y vamos a redondear en 43.000 pesos, ¿sí?, en valores de pesos que se deprecia o que se desgastó el rodado por haber no transcurrido un año, sino por haber rodado, ¿sí?, 50.000 kilómetros en este año 2020. Disculpe, ¿Cuántos? la multiplicación daría 42.500. Lo redondeamos a 43, que dijo, ¿sí? Sí, fíjense, hagan 0,86, ¿sí?, para hacerlo redondo, Sí, por sí. 50.000. Claro. Bien. Entonces, esa depreciación de 43.000 pesos, ¿de cuánto es la depreciación? De los 50.000 kilómetros. De los 50.000 kilómetros que transcurrieron en ese 2020. Pero anteriormente, ¿ya venía depreciado el rodado o no? Sí, por 123.560. Exactamente. Y si quiero sacar ahora cuánto fue el desgaste, ¿sí?, acumulado, ¿qué le voy a sumar? Serían los 123.560 más esos 43.000. Exactamente. ¿Sí? Entonces, fíjense acá contablemente cómo queda el asiento de la depreciación. Fíjense que hemos obtenido la depreciación, ¿sí?, y esta que ven acá es del ejercicio, ¿sí? Entonces, fíjense que acá hemos calculado la amortización del ejercicio de cada bien.
del horno, del mueble, de la Fiat, del terreno, chicos. ¿Se va a depreciar en este caso? El terreno no se deprecia. No. Muy bien. Entonces tenemos la amortización de la maquinaria, de los muebles útiles, del rodado y del edificio. Y hemos determinado la depreciación del ejercicio. Entonces vamos a generar el asiento, ¿sí?, del ejercicio para registrar el desgaste del ejercicio. Y se acuerdan que había dos tipos de cuenta, una de resultado negativo y otra de ¿qué? Regularizadora. Regularizadora. ¿Qué característica tenían las regularizadoras? Ajustaban el valor de otra cuenta principal. Una cuenta principal. Muy bien, ¿sí? Entonces, fíjense, generamos el resultado negativo por el desgaste de todos esos bienes de uso, ¿sí?, que suma 119.150 pesos, que es por la depreciación del ejercicio de la maquinaria, de los muebles y útiles, del rodado y del edificio. Ahora yo lo había invitado a que saquen cuál era la depreciación acumulada, ¿sí?, al 2020. Es decir, que teníamos que sumar la depreciación acumulada del 2019, es decir, lo viejo que venía generando, más la depreciación del ejercicio, y nos daba, ¿sí?, la depreciación acumulada al 2020. Básicamente eso lo hacemos mayorizando, ¿sí? ¿Dudas, chicos? No, profe. Profe, la depreciación de ejercicio, ¿cómo era? Que no era del rodado, digamos, la anterior, la primera, la de la maquinaria. ¿Cómo se calculaba? Disculpe. Linealmente, ¿sí? Fíjate que teníamos que la maquinaria, ¿sí?, si había tenía una vida útil de 15 años. Primero sacamos el valor depreciable, ¿sí?, que era el valor de origen menos el valor residual. Y lo dividíamos 15 años, ¿sí? Si dividimos el valor depreciable dividido los 15 años de vida útil, nos va a dar el desgaste o la depreciación de un año, que es el del ejercicio que estamos calculando. Si quieren, vamos a generar, ¿sí?, el resto de los bienes. De los muebles y útiles. ¿Cómo generamos la amortización, chicos? A ver. Vamos a ir ordenándonos acá. Ya hemos calculado la del horno y la de el rodado. ¿Cómo calculamos la de muebles y útiles? Tenemos el valor de origen. ¿Cuál es? A ver, chicos, 77.500. la consigna. Valor residual, en este caso, o valor de recupero, perdón. No tiene valor. No tiene. No tiene. No tiene, exactamente. Entonces, ¿cuál va a ser el valor depreciable? 77.500. Exactamente, ¿sí? ¿Y cuánto nos dice que tenemos de vida útil de los muebles y útiles? 10 años. 10 años. 10 años, ¿sí? Entonces, si queremos sacar el desgaste o la depreciación del ejercicio, ¿cómo lo calculamos? Los 77.500 sobre los 10 años. Exactamente. ¿Y eso qué nos da? La depreciación, chicos, del ejercicio. Si queremos sacar la depreciación acumulada al 2020, ¿qué voy a tener que considerar? La depreciación acumulada hasta el año pasado. ¿Y cuál sería la depreciación acumulada al 2020? ¿Sí? La del ejercicio 2020 más la acumulada al 2019. Sería 23.250. El edificio, chicos, a ver cómo lo calcularían. ¿Cuál es el valor de origen? 2.400.000. Valor de recupero.
No tiene. Valor depreciable, entonces, 2.400.000. Bueno, bien. ¿y cuánto es la vida útil? 50 años. 50 años. Entonces, la depreciación del ejercicio Son Sería los dos. 48.000. es el valor depreciable dividido en los años, ¿sí? Ahora, esta depreciación es del 2020. 2020. 2020, del ejercicio que estamos analizando, ¿sí? Si queremos saber la amortización acumulada del ejercicio, ¿qué tenemos que sumarle? La amortización Sumarle. acumulada hasta el 2019. Exactamente, sumamos toda la amortización que teníamos de los años anteriores más la de este año. ¿Sí? Sí. Y contablemente, ¿qué teníamos que registrar? La pérdida, ¿sí? Bajo la cuenta depreciación solamente, ¿sí? Y la depreciación acumulada, ¿sí? Pero contablemente registramos el monto de toda la depreciación o solo la del ejercicio. Solo la del ejercicio. Solo del ejercicio. ¿Y qué pasa si mayorizamos esa cuenta? ¿Qué vamos a obtener? La depreciación acumulada hasta el 2020. Correcto, chicos. Y con esa depreciación acumulada, ¿qué podemos sacar? El valor residual. Al 2020. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? Ninguna, profe. A ver el resto. Kevin, Víctor. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hicimos acá? ¿Sí? Estamos contablemente llevando, ¿sí? O registrando año a año, ¿sí? Este desgaste, ¿sí? Entonces, contablemente vamos generando esta depreciación y esta depreciación acumulada para generar una contabilidad real, ¿sí? Porque es lo mismo este auto al inicio del año que en 5 años. No. No, por favor. Entonces, contablemente, las depreciaciones, ¿sí? Y las depreciaciones acumuladas van generando esa registración del desgaste propio del bien de uso, ¿sí? Entonces van mostrando la realidad de ese bien de uso, ¿sí? Que es lo que justamente aparece acá. Entonces, para que la contabilidad sea real, ¿sí? Y para que sirva, generamos, ¿sí? Esta registración del desgaste también de los bienes de uso. ¿Bien? Sí, por favor. ¿Qué teníamos en el ejercicio siguiente, chicos? ¿Qué pasaba? Había que calcular el valor residual del utilitario filial y después teníamos para registrar. A ver, vamos a ver, ¿qué tenemos? Que esto le había pedido que lo vayamos leyendo, ¿sí? Tenemos que el 5, a ver, ¿cuándo cerraba? No estoy compartiendo pantalla, ¿verdad? No. Ahí está. Y a ver, oh, Valentina. Sí, exactamente, este es el TP13, Valentina. La semana que viene vamos a ver el 14, ¿sí? Pero este TP13 es... No, este es el 12, perdón. Es el 13, profe. El 13, profe. Sí, por favor. Sí, ya me El hicieron. 14 de balance. Sí, sí, sí. Profe, disculpe, ¿sabe si ya corrigieron los valores que estaban en la plataforma del Sí. trabajo 13? Ah, bien, Sí, gracias. están corregidos. No le aparecía, creo, el horno, ¿verdad?
Sí, ya están corregidos. A ver, Valentina, ¿estamos bien? ¿Es el 13? Bien, recuerda que ¿cuándo vence este trabajo práctico? Este fin de semana, creo. El lunes 15. El lunes El lunes 15, ¿sí? ¿Alguien ya lo terminó? No. Yo sí, profe. ¿Ya lo subieron? Bueno, tienen 2 intentos y tienen que presentarlo antes de ese día, ¿sí? A ver, vamos a ver el último punto de este trabajo práctico de bienes de uso. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que si bien los bienes de uso no estaban destinados originalmente para la venta, se podían vender o no? Sí, Sí, Y esa venta puede generar algún tipo de resultado, sí, sí. puede generarle un beneficio, un resultado positivo a la empresa. ¿Qué opinan? Si yo tengo este automóvil que le mostraba, ¿sí? Y luego lo vendo, ¿podría generar algún beneficio, algún resultado positivo para la empresa? El resultado sí va a depender, digamos, del valor de origen del bien de uso y del valor residual, digamos, que tenga. Muy bien, exactamente. Y también al valor residual, ¿a qué momento? Que lo estoy vendiendo, ¿verdad? Sí, Si el valor residual que tenía el momento que lo estoy vendiendo, ¿sí? Es más bajo que el valor de venta, ¿qué voy a obtener ahí? un resultado positivo. un resultado Un positivo. resultado, ¿sí? De la venta de ese bien de uso, que en este caso va a ser positivo. ¿Podría ser negativo también o no? Sí, en caso de que el valor residual sea mayor al valor de Al valor de... venta. Muy bien, exactamente. Entonces fíjense que pueden ser de las dos. Hay veces que se puede perder con la venta del bien de uso o se puede ganar, ¿sí? Y acá vamos a ver 2 tipos de alternativa de cómo registrar, ¿sí? Esa venta de bien de uso. La primera alternativa es registrando, ¿sí? La venta utilizando cuenta de venta de bienes de uso y de costo de venta de bien de uso, ¿sí? Es decir, que va a ser por diferencia. Y hay otra que directamente utilizamos la cuenta del resultado de venta bien de uso. ¿Han mareado o se entiende la idea? Sí, se entiende. Entonces, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? Nos dice, el 5 de diciembre, ¿sí? ¿Cuándo cerraba ejercicio la empresa? Eso anótenlo. Profe, no estaba presentando por la duda, ¿no? No, todavía no. Pero cuando presentaba, cerraba ejercicio la empresa. El 31 de octubre. ¿Y el último cierre cuál fue? El 31 de octubre del 2020. Muy bien, ¿sí? Entonces, pasó el cierre del ejercicio y el día 5 de diciembre, ¿sí? La empresa textil decide adquirir, ¿sí? Un Renault Kangoo Express por un valor de 1.100.000 pesos. Y nos dice que lo adquiere entregando como parte de pago, ¿sí? La Fiat Adventure que tenía en el patrimonio. Nos dice que la concesionaria reconoce por el vehículo entregado 600.000 pesos. Nos dice también que el saldo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cancela la totalidad de la Kangoo, ¿o no? No, No, Con la Fiat tiene que poner alguna diferencia. Fíjense, quiere adquirir un auto nuevo, que es la Kangoo, ¿sí?
pero le va a entregar a la concesionaria, ¿sí?, la Fiat Palio, o la Fiat, perdón, Adventure que tenía. Y la concesionaria dice que le va a reconocer por esa Kangoo, por esa Fiat Adventure, 600.000 pesos. ¿Cuánto tiene que poner de diferencia? ¿Cuánto le queda? 500.000. 500.000. Esos 500.000, ¿cómo lo va a cancelar? Con 2 pagarés. Con 2 pagarés, ¿sí? ¿Y de cuánto pagaré? De 275.000 y 300.000. ¿Cuánto suma eso? 575.000. ¿Y es más o menos de lo que le faltaba pagar? Más. ¿Cuánto más? Porque es debido a los 75.000. Muy bien, exactamente, porque ahí están financiando, ¿sí?, esos 500.000 con 60 y 120 días. Nos dice también que el rodado entregado recorrió, ¿sí?, 5.500 kilómetros en el presente ejercicio económico y que no se han registrado depreciaciones. ¿Cuándo fue la última depreciación que generamos nosotros como empresa textil? El 31 de octubre del 2020. Y desde el 31 de octubre del 2020 hasta el 5 de diciembre, ¿se amortizó ese rodado? ¿Se depreció? No se registraron depreciaciones. Está bien, ojo, no se registraron las depreciaciones, pero el bien se depreció, ¿o no? ¿El bien se depreció? ¿Sí o no? A ver, chicos. No contablemente hablando, sino el bien tuvo un uso y generó un desgaste. Sí, Sí. de 5.500. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque ahí nos dice que ese desgaste de 5.500 kilómetros no se registró. Hay que ¿Sí? Hay que generar esa registración. Sí. Muy bien. Entonces, la primera consigna nos dice determinar el valor residual del utilitario, ¿sí?, de la Fiat Adventure al 5 de diciembre del 2020. Para sacar el valor residual del utilitario al 5 del 12 del 2020, ¿qué tenemos que considerar? Primero hay que ver el valor depreciable. Tener en cuenta el valor de, digamos, la depreciación acumulada, la tarea. Fíjense una cosita, denme un segundo, les voy a compartir. Esto ya lo hicieron, ¿sí?, y ya lo aprendieron. ¿Se acuerdan cuando hicieron esto? Sí, pero ¿Qué determinaron ahí? El valor residual al 2020. Al 2020, al 31 de octubre del 2020. ¿Sí? Para determinar ese valor residual, ¿qué tuvieron que sacar? La depreciación acumulada al 2020. ¿Sí? Para sacar la amortización acumulada al 2020, ¿qué tuvieron que sacar? la depreciación de ejercicio, La depreciación del ejercicio 2020. ¿Sí? ¿Qué es lo que sacaron acá? Esos 20.400, que era esto, ¿se acuerdan? Acá están. ¿Sí? Sí. Entonces, tengo que replicar esto, pero ¿a qué fecha ahora? Al 12. Al 5 de del 12. diciembre del 2020. Entonces, para sacar la amortización acumulada al 5 del 2020, ¿qué tengo que sacar primero? El valor depreciable del ejercicio. La depreciación del ejercicio, ¿sí? ¿Cuánto bueno, se depreció el bien desde el 31 de octubre del 2020 al 5 de diciembre del 2021? Les doy unos minutitos y saquen ese dato. Y para sacar esa depreciación, ¿qué tienen que tener en cuenta? Los kilómetros El valor recorridos. depreciable, todo lo que ya vimos. Les doy 5 minutitos a ver para que
intenten sacar, ¿sí? Y compartamos los resultados de cuánto es el valor, ¿sí?, de la depreciación del ejercicio, en este caso, ¿sí?, por estos días que transcurrieron entre el 31 de octubre del 2020 y la fecha de venta, que era el 5 del 12. Todo esto nada más para determinar la depreciación del ejercicio, ¿sí?, que transcurrió. A ver, Víctor nos dio una respuesta ya. ¿El resto lo tiene? Sí, profe, hoy me dio lo mismo. A ver, Perfecto. el resto. ¿Qué datos sacaron primero para sacar la depreciación del ejercicio? Vamos a hacerlo en orden. ¿Qué datos sacaron, averiguaron primero? ¿Qué es un dato que les da? El valor de... El valor de origen. El valor de origen, ¿sí? ¿Que cuánto era? $321.500. Exactamente, ¿sí? ¿Y qué teníamos que obtener? El valor depreciable, ¿sí? Y para obtener el valor depreciable teníamos que sacar el valor de origen y el valor de recupero. ¿Que cuánto era el valor de recupero del rodado? 64.300. ¿Puedo sacar ahora el valor depreciable? Sí. Sí, ¿Cómo lo calculo? el valor depreciable igual. El valor de recupero. El valor de origen menos el valor de recupero. ¿Qué les daba? 257.200 pesos, ¿sí? Ahora, ¿qué otro dato teníamos que tener?
en cuenta? La vida útil. La vida útil. Que en este caso estaba dado en kilómetros, ¿sí? Es decir, en intensidad de uso, ¿verdad? Sí. Muy bien. Con ese dato, ¿qué podíamos sacar ahora? La La depreciación depreciación unitaria. La depreciación unitaria, ¿sí? Y ahora si nos dicen que en este periodo, ¿sí? Desde la última depreciación, que ¿cuánto fue? El 30, del 10, del 2020 y el 5 de octubre, del 5 de diciembre al 2020, recorrieron ¿cuántos kilómetros? 5.500. 5.500. Es decir, ¿puedo sacar la depreciación del ejercicio al 5 del 12 del 2020? Sí. ¿Y cuánto va a Sería ser? la depreciación unitaria por los kilómetros. Correcto. 4.830, sí. Es decir, que esa depreciación, ¿sí? Es por los kilómetros que recorrió el automóvil, ¿sí? Desde el 31 del 10 al 5 del 12. Con lo cual, ¿puedo sacar la depreciación acumulada al 5 del 12? Si ya tengo la del ejercicio. Sí. ¿Qué tengo que averiguar ahora? ¿Cuál fue la depreciación acumulada al 31 de octubre del 2020? ¿Y tenemos ese dato? Sí. Sí. ¿Cuál era? Era 166.560. Correcto. Entonces, si tengo la depreciación acumulada de el 2018, 19, 20 y la de este periodo, voy a obtener la depreciación acumulada a este periodo. Sí. Sí. Serían ¿Y cuál va a ser? 1.290. Muy bien, correcto, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿qué saqué acá? ¿Qué dato obtuve acá del rodado? La depreciación acumulada hasta la fecha del 5 de diciembre del 2020. ¿Y qué nos pide la consigna sacar? ¿Nos pide sacar eso, la depreciación acumulada? No, pide sacarle el valor residual. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? ¿Sí? Hemos sacado, ¿sí?, la depreciación al 5 de octubre, hemos determinado la depreciación acumulada. ¿Y qué nos pide entonces? ¿Qué nos pedía? A ver, repítanme. El valor residual. Obtener el valor ¿Cómo residual. obtenemos ese valor residual al 5 del 12? El valor de origen menos la depreciación acumulada. ¿Y qué valor voy a obtener entonces? Sí, valor residual igual a 150.210. Exactamente, ¿sí? Entonces, fíjense, ojo, no vaya a ser que cuando le pidan calcular el valor residual a una fecha, le den este dato, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, y fíjense todo el camino que tuve que hacer para sacar la depreciación acumulada. No se olviden también de esto, de esta depreciación acumulada de todos los años anteriores, que tengo que sumarla a la del ejercicio, ¿sí? Para recién ahí sacar la depreciación acumulada a la fecha cierta. Y con ese dato, ¿sí?, puedo ahora obtener el valor residual contable al 5 del 12 del 2020. ¿Dudas hasta acá? Ninguna. ¿Ninguna? No, profe, no hay duda. ¿El resto? Bien. ¿Qué nos pide también ahora? Nos piden determinar, ¿sí? Ahí decía que generar toda la registración, ¿sí? Las variaciones patrimoniales, ¿sí?
utilizando la registración con cuenta de bienes de uso y costo de bienes de uso, y otra opción como resultado de venta de bienes de uso. Vamos con la alternativa 1. Nos pide que utilicemos cuenta de venta de bienes de uso y que utilicemos costo de bienes de uso. ¿Cómo empezaría la registración? Rodado. 1.100.000. No. Voy a Con el compartir la pantalla. resultado negativo de depreciación de bienes de uso y un activo que disminuye a amortización acumulada de rodado. Acá está. Muy bien. ¿Qué pasa el 5 de diciembre? Tengo un qué. Un ¿Qué estoy resultado adquiriendo? Un rodado. rodado. ¿Cuál es el rodado que estoy adquiriendo? La Renault Kangoo 3. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el costo de incorporación de esa 1.100.000. y los intereses, eso de 75.000? Eso de abajo hace intereses financieros. Muy bien, ¿no? Forman parte del costo de incorporación. Correcto. Si hubiera obtenido un descuento, Con el descuento, sí. neto de descuento tiene que ser, ¿sí? Sí. ¿Qué genera también esto? Intereses. Los intereses que lo voy a devengar, ¿sí? Ahora, y después voy a registrar el resultado negativo, ¿cuándo? Al cierre, ¿sí? El cierre difícil. Muy bien. ¿Qué me falta acá? ¿Qué entregó para cancelar esto, la empresa? Un rodado. Sí, depreciación de. Ay, y el pagaré. A ver, También documento a pagar. Entrego un documento a rodado pagar o obligación a pagar, porque fíjense, creo que no había un documento, sino que decía que a dos pagarés, ¿sí? Documento a pagar u obligaciones a pagar, dependiendo del plan de cuentas. Teníamos un pasivo que aumenta, ¿por qué valor? Por 575.000. por 575.000. 575.000. ¿Y qué paga por 600.000? Entrega como parte de El pago. rodado que ya tenía, que eso sería Los bienes de uso. de bienes de uso. ¿Y qué cuenta vamos a utilizar con la alternativa 1? Venta de bienes de uso. Venta de bienes de uso y costo de. Denme un segundo. ¿Cuál va a ser la cuenta a utilizar entonces? Venta de bienes de uso y después en otro asiento sería el costo de venta de bienes de uso. Todavía no llegamos al otro asiento. ¿Y esto qué efecto patrimonial va a tener? ¿O qué variación patrimonial? Un resultado positivo. Resultado positivo. Resultado positivo, sí, exactamente. Muy bien. ¿Con eso ya está? No, falta. ¿Qué acabamos de determinar acá? La depreciación del ejercicio. ¿Y habría que registrarla esa depreciación o no? Sí, Sí. ¿Y cómo registramos esa depreciación? Sí, a depreciación. resultado negativo de depreciación de bienes de uso en un activo que disminuye a depreciación Ha rodado. Muy bien. 4.730. Pueden mayorizar la cuenta
bienes de uso, perdón, rodados. Sin tener en cuenta estos 100.000, que es otro, ¿sí? ¿Qué tenemos ahora? ¿Venta bien uso? La venta ya está registrada. El costo de venta de bienes de uso. Muy bien, determinamos el costo de venta de bienes de uso. ¿Cuánto es el costo de la venta del bien de uso? 150.210. Muy bien, los 150.000, que es el valor residuable que nos quedaba. ¿Sí? Fíjense, ¿las ventas de cuánto fue? De 600.000. ¿Sí? ¿Y cuánto residualmente me quedaba a mí el automóvil? 150.210. ¿Creen que gané o que perdí por la entrega de la Fiat Adventure? Gané. Claro, si me recibieron 600.000 pesos, ¿sí? Y a mí me quedaba como valor residual a esa fecha 150.210, obviamente gané. ¿Pero gané 600.000 o no? No, ¿verdad? Porque tengo un costo, ¿sí? Que me quedaba a mí de 150.210. ¿Qué más tengo que registrar acá? La baja de las... Del la baja rodado. del rodado. Sí, ese rodado, ¿por qué valor se da de baja? 320.000. Por los ¿Y qué es esos 321.000? Se da de baja por el valor de origen, ¿sí? ¿Y qué otro tengo que dar de baja? Que ya contablemente no van a tener incidencia porque ya no tengo en mi... acumulada de rodado. la depreciación acumulada, ¿sí? Entonces, bajo esta forma, hemos registrado, ¿sí? La venta la venta del rodado, ¿sí? Como parte de la entrega de otro rodado. Les dejo como consigna para que vean el efecto, cómo queda, ¿sí? Mayorizada luego de esta venta el rodado, ¿sí? Y la depreciación acumulada del rodado. ¿Cuánto quedaría, chicos? ¿Cuánto quedaría si mayorizan ahora, ¿sí? La depreciación acumulada del rodado? Con saldo nulo. ¿Y cómo quedaría el saldo de rodados? También con saldo nulo. Pero ojo que estoy incorporando también... El saldo sería 1.100.000 por el incorporado nuevo. ¿Se entiende, chicos? Entonces, fíjense que los saldos de la Fiat Adventure han quedado en cero, ¿sí? Por la registración, ¿sí? Y así debe ser, porque el objetivo de generar la entrega entera de esa Fiat Adventure. ¿Le quedaba algún valor de recupero a esa fecha? Es lo que calculamos acá. Sí, le quedaba algún valor de recupero, ¿sí? Pero he ganado más de lo que pedía el valor de recupero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto entregué como forma de pago de esa Adventure? 600.000. Muy bien, ¿sí? Estas son operaciones que se pueden dar en sus casas, ¿sí? Que adquieran un automóvil por otro, ¿sí? Y ustedes acaban de ver cómo registrar contablemente esa venta, ¿sí? Con la cuenta venta de bienes de uso y con la cuenta costo de bienes de uso. Pero ¿qué estamos teniendo en cuenta acá? Las depreciaciones y cuánto era el valor de recupero que tenía la fecha de la venta. ¿Se entiende?
¿Alguien puede calcular cuánto fue la ganancia o el resultado positivo de la venta? Fue 449.790. Muy bien, exactamente. Y ahora, con la segunda opción, donde nos pide, ¿qué nos pide la segunda opción? Resultado. Utilizar la cuenta de resultado de venta de dinero. Nos dice que directamente utilicemos la cuenta resultado de venta de bienes de uso. Es decir, que no hagamos la venta por un lado y el costo por el otro, sino que generemos directamente, ¿sí?, el resultado de la venta. ¿Sabemos cuál es el resultado de la venta? Sí. Los 449.790. Bueno, les doy unos minutitos, hagan el asiento, ¿sí?, de la misma venta que acabamos de hacer, ¿sí?, perdón, de la compra del rodado nuevo, ¿sí?, de la venta del rodado viejo, ¿sí?, y vemos cómo se ve reflejada directamente el resultado de la venta de la Fiat Adventure. Les doy unos minutitos, tienen que hacer el mismo ejercicio, ¿sí?, la misma consigna, pero simplemente cambia que en vez de utilizar dos cuentas, debo utilizar directamente la del resultado. Les doy unos minutos. ¿Quién lo pudo hacer, chicos? Yes. También lo hice. Ya me lo hice. A ver, creo que la adquisición del rodado sigue estando, o sea, tenemos un activo que aumenta por el rodado, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. ¿Se está compartiendo pantalla? No, ¿no? Entonces tenemos el activo que aumenta, que es la cuenta rodado, 1.100.000 pesos, ¿sí? Sigue exactamente igual. Los intereses, Muy bien. Sí, igual de- los 75.000, correcto. Y ahora, Resultado de venta de bienes de uso. Quedar baja en lo que es Y digamos, las ahora entra depreciaciones las depreciaciones acumuladas de rodado. muy bien, generamos la depreciación acumulada de rodado, que acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos cancelando, ¿verdad? La cuenta de depreciación acumulada de rodado por un valor de 171.290.
que era el saldo que nos quedaba. ¿Se acuerdan? Sí. Y ahora, Ahora sería un pasivo que aumenta por las obligaciones a pagar. tenemos las obligaciones a pagar, apareció un activo que aumenta por los dos pagarés, uno de 300.000 y otro de 275.000, ¿así eran? Sí. Sí. ¿Qué más tengo? Un activo que disminuye El rodado, activo que disminuye por los... 321.500. Fíjense, ¿por qué se da de baja el rodado? Por el valor de... El valor de origen. Muy Origen. bien. Y acá que tenemos, sí, Resultado de venta de bienes. el resultado de 20 bienes de uso. Por Exactamente. 449.790. Que lo pueden sacar o por diferencia de partida doble o lo pueden sacar por conceptualmente generando la venta del bien de uso y obteniendo, ¿sí?, el costo de venta del bien de uso. Y para generar el costo de la venta de bien de uso, tenían que generar la depreciación acumulada. ¿A qué fecha? ¿El 512? Exactamente. Y para generar la depreciación acumulada, el 5 al 12, ¿qué teníamos que sacar? La depreciación de este pequeño ejercicio por los 5.500 kilómetros que hizo ese rodado en ese mes. ¿Sí? ¿Y eso qué me va a dar? ¿Sí? El valor de origen, lo de la depreciación acumulada, me va a dar el valor residual contable, que es el que voy a tener en cuenta para verificar cuál es el resultado de la venta. ¿Dudas, chicos? No, profe, ninguna. El resto, a ver. El señor Sotelo, No, que acaba de... profe. Todo bien. Ya entendí. Entonces, para resumir, a ver, ¿qué hemos visto entre la clase pasada y esta clase? Ya, si les pregunto, ¿cuándo un bien tiene valor de uso? Es decir, ¿cuándo es bien de uso? ¿Qué características eran? Es tangible, Es un bien tangible. ¿Qué más? Es un bien que solamente está dedicado a la actividad principal del ente, pero que también puede llegar casos en que se pueda vender. Sí, exactamente, ¿sí? No está destinado principalmente a la venta. ¿Sí? ¿Qué más? No se consume ni se agotan con el primer uso. Correcto, ¿sí? Y se emplea continuamente y repetidamente en el ciclo operativo de la empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué conceptos conforman el costo de incorporación del bien de uso? ¿Se acuerdan? Este caso, todos los sacrificios económicos necesarios para disponer. Los sacrificios económicos para la ¿Cuáles podían ser? Transporte, fletes, seguro, gasto de aduana o de exportación, ¿sí? Servicio de puesta a punto y de instalación, controles de calidad, etcétera. ¿Sí? ¿Esto qué nos daba? El valor de... valor de origen. El valor de origen, ¿sí? Que era esto que hemos dicho que era el precio de compra, ¿sí? ¿Neto de qué?
Para sacar el precio de compra. ¿Neto de qué? De descuentos, bonificaciones e intereses. Fíjense que acá los 75.000 pesos del rodado lo teníamos en cuenta o no. Cuando compramos la Kangoo, recién. Fíjense, esos intereses, ¿formaban parte del costo de incorporación? No, Bien, ténganlo en cuenta eso, ¿sí? Ahora, ¿esos rodados duraban para siempre o había un desgaste? ¿Siempre va a estar así el rodado? tienen un desgaste. ¿O puede quedar así? ¿Sí? ¿Y esto qué es? La vida útil. La vida útil, exactamente, ¿sí? Ahora, en esta vida útil, ¿qué se va generando año a año? Un desgaste, un agotamiento, ¿sí? Que puede ser por el paso del tiempo o por... La intensidad de uso. Correcto, por la intensidad de uso, ¿sí? Y luego, ¿sí? Cuando termina la vida útil, ¿qué podíamos obtener? Al final acá, ¿qué podía tener? Un valor de... Un valor de recupero. Exactamente, ¿sí? Y luego teníamos teníamos que generar el valor depreciable, que es el valor que va a ir generando el desgaste, ¿verdad? Que era, ¿cómo se calcula el valor depreciable? Valor de origen menos Valor de origen menos valor de recupero sobre vida útil o Exactamente. kilómetro en caso de los rodados. Correcto. Y ese valor depreciable es el que se va a ir descontando, ¿sí? Las depreciaciones año a año, que podían ser por los años también o por la intensidad del uso, como es con el automóvil. Y fíjense lo que vimos acá, ¿sí? Y la distinción que generamos entre ¿qué? Entre la depreciación del ejercicio propiamente dicho y la depreciación acumulada que venía generando, ¿sí? ¿Se acuerdan esa diferencia? Y contablemente, ¿cuál era la cuenta que generaba la pérdida? La cuenta de depreciación nada más. Y la cuenta de depreciación acumulada, ¿qué generaba? Era una cuenta de... Una cuenta regularizadora. ¿Se acuerdan? ¿Están cansados o es porque no se entendió? Y fíjense, con la depreciación acumulada vieja, como en este caso la del 2019, más la del ejercicio, que es la del 2020, ¿qué puedo obtener? El valor residual. Puedo obtener primero la depreciación acumulada al 2020, que es la depreciación que venía vieja, ¿sí? La acumulada al 2019, más la del ejercicio 2020, me va a dar la depreciación acumulada al 2020. Con esa depreciación acumulada, ¿sí? Si le resto al valor de origen, voy a tener el valor residual a esa fecha de 31 del 10 del 2020. Con ese valor residual, en el caso que venda esa fecha, ¿qué voy a obtener? ¿Qué puedo obtener? El resultado. El resultado de la venta, ¿sí? Y que va a depender dependiendo si el valor de la venta es mayor o menor al valor residual a esa fecha. Si el valor residual de venta es mayor al valor residual, voy a tener un ¿qué? Un resultado negativo. Ojo, si el valor de venta es por arriba del valor residual, ¿sí? Ah, claro. En el caso de este. De lo que hicimos. El valor de venta fue 600.000. ¿Cuánto es el valor residual? 150, 210.000. ¿Cuánto tuve de resultado de venta? 449.750. Exactamente. Y fíjense que cuando generamos la venta de ese bien, ¿sí? Se cancelan tanto el rodado, ¿sí? A su valor de origen, como las depreciaciones también. ¿Bien? Chicos, con esto
hemos visto entonces todo lo relativo y toda la contabilización de costo de incorporación de bienes de uso, cómo se van generando las depreciaciones del ejercicio y las acumuladas para sacar el valor residual, ¿sí? Y con esos valores residuales, en caso de que se venda el bien, podemos determinar el valor del resultado de la venta, ¿sí? ¿Dudas, chicos? Ninguna, profe. Bien. Cualquier cosa, les dejo la opción del foro si les surge alguna duda. Tengan en cuenta que esto vence el lunes, ¿era? Sí. Sí, profe. Muy bien, el día lunes, ¿sí? Y nos quedan 2 prácticos más. El 14, ¿sí? Que vamos a verlo toda la semana que viene. Les pido que realicen las tractivas de este 14, ¿sí? El tema del 14 es balance general y tareas previas al cierre. ¿Qué quiere decir eso? Que luego de generar todas las operaciones contables, ¿cómo? No tiene tareas preactivas el trabajo. No tiene preactivas, profe. Con Ramiro estábamos intentando hacerlo anoche y no tiene tareas preactivas. No tienen, pero bueno, lean entonces el capítulo 14 y 15, 14 y 16 de Simaro, ¿sí? Sí, en eso estábamos. Los objetivos, que es verificar los saldos de las cuentas, reconocer hechos o operaciones vinculadas al cierre y registrar, ¿sí? Todo lo relativo a previo al cierre. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Tengan un muy buen fin de semana. Igual para usted, hasta luego.